Bueno, muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo al doctor Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, al doctor Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa, al señor superintendente financiero, el doctor Gerardo Hernández, a todos ustedes, miembros de las diferentes empresas comisionistas de bolsa, a todas las personas que trabajan en el mercado de capitales, a los señores de la prensa y de los medios de comunicación, un cordial saludo. Era la intención del presidente de la República venir aquí al Congreso de Asobolsa. No había venido desde el año 2010 y ya había tomado la decisión de participar en esta edición para hacer un recuento general de lo que es el desarrollo del mercado, de las decisiones que ha tomado el gobierno y también para hablar un poco sobre la situación del país, la coyuntura y las perspectivas. De manera que en primer lugar lo que quiero hacer es disculpar al presidente por no estar acá. Ustedes saben que este es un día difícil, un día complejo, donde el señor presidente, como lo dijo esta mañana temprano en su alocución, ante todo el gobierno es un gobierno democrático, un gobierno que escucha, un gobierno que está atento a los problemas, un gobierno que está buscando soluciones, y pues el presidente está en Bogotá liderando esos procesos y sobre todo liderando la búsqueda de fórmulas y de diálogo. Tenemos un equipo del gobierno en este momento en Tunja, dialogando con los sectores que están en el paro, en esta protesta, también buscando fórmulas. Ayer tuvimos la oportunidad de comentarle a la opinión pública lo que ha planteado el gobierno, las tesis, y yo tendré también aquí la oportunidad de comentarles a ustedes ahora en un momento cómo es que estamos viendo esta coyuntura. Y yo también tenía previsto en la agenda venir, como es usual para el ministro de Hacienda, a este Congreso de Asobolsa y de la Bolsa de Valores de Colombia, a hablar un poco sobre los desarrollos recientes en el mercado de capitales, todo lo que el gobierno ha hecho, pero sobre todo la agenda pendiente, lo que falta por hacer y lo que tenemos planeado hacer. Entonces, déjenme abordar primero estos temas de carácter más sectorial y después hablamos un poco de la situación económica y la coyuntura general del país. Lo primero que hay que decir es que este año, desde que nos vimos hace 12 meses en la reunión anual de Asobolsa en el Hotel Las Américas, pues ha sido un año lleno de actividad, ha sido un año lleno de momentos difíciles para el mercado, pero también un año rico en decisiones, en avances, en consolidación del sector. Yo diría, y lo he repetido varias veces, que aquí en este sector toma mucha validez ese adagio chino que las crisis son oportunidades. Yo creo que hoy, si miramos para atrás lo que ha sido este año, podemos ver un sector bursátil fortalecido, unas firmas comisionistas que atravesaron un momento difícil, pero que lo supimos sortear y pudimos manejar una situación que hubiera podido ser muy compleja, la pudimos manejar muy bien. Yo la verdad en esto siento que lo más importante es la fortaleza de nuestras instituciones. Y como ministro de Hacienda, ver cómo actuó la Superintendencia Financiera, ver cómo actuó el Banco de la República y ver cómo actuó Fogafín, me llena de satisfacción como colombiano, porque siento que tenemos una institucionalidad fuerte que pudo capotear una situación que de otra forma hubiera podido ser muy compleja y lo manejó bien. Sé que no fueron días fáciles, sé que muchas de las decisiones pasaron por momentos de estrés y de tensión entre todos los que participamos. Y yo estoy convencido de que todos los que participamos en este mercado, las firmas comisionistas, la Bolsa de Valores, el autorregulador, la Superintendencia, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, Fogafín, todos tratamos de hacer siempre lo mejor, aplicar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro talento para hacer bien las cosas. Esto, digamos que es una realidad en este sector, en sus instituciones. Aquí no hay oportunismo, aquí lo que hay es esfuerzo, aquí no hay improvisación, aquí lo que hay es talento, y yo siento que
mirando retrospectivamente lo que fue este último año, podemos decir que el país salió fortalecido pese a la crisis de la principal firma comisionista. De manera que creo que es el momento de la unión, de la concordia, del entendimiento, de decir, pasado esa etapa, pues el sector está fortalecido y vamos a seguir hacia adelante pues con un camino más despejado. Y cada quien entendiendo mejor cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Hemos tenido mucho diálogo alrededor de todos estos temas, no solo con la Junta Directiva de la Bolsa, con la Junta o el Consejo Directivo del Autorregulador y naturalmente al interior de las instituciones públicas también hemos tenido muchas jornadas de reflexión, tanto en la Superintendencia Financiera como en la Junta Directiva de Fogafín, como en la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces mi parte después de este año es un parte positivo, es un parte en el que yo creo que la verdad podemos decirle hoy al país de una forma muy simple, la institucionalidad del mercado está sólida, el mercado, digamos, hoy tiene un desempeño fluido y lo que está pendiente realmente en esa materia son unas investigaciones de carácter penal, que ya se salen a nuestra órbita y que ya será función de la propia Fiscalía y de los jueces quienes tomen las determinaciones de qué tipo de sanciones y qué tipo de prácticas y delitos se van a identificar y se van a juzgar. De manera que yo diría en esa materia que el parte es de tranquilidad. Yo quiero reconocer, porque lo vi de primera mano, tuve el privilegio de estar al lado el trabajo del superintendente. El superintendente actuó frente a este tema con un profesionalismo que realmente habla muy bien del Estado colombiano, habla muy bien del tipo de funcionarios, de su perfil, de su integridad, de su seriedad, de su compromiso por hacer bien las cosas. De manera que tenemos admiración muy grande por el señor superintendente, por la forma como manejó esa situación. Y por supuesto también con todas las demás entidades e instituciones que actuaron en su momento para atender la coyuntura. El Banco de la República no se quedó atrás. La Junta Directiva del Banco de la República actuó con muchísima agilidad y evitó algo que hubiera podido ser mucho peor. Actuó con agilidad y con prontitud. Eso para hablar de ese contexto general que nos afectó a todos en el último año. Entrando un poco más en los aspectos regulatorios, pues esa crisis nos enseñó que en primer lugar el manejo de los repos pues requería una revisión de la regulación y una nueva evaluación de la división de funciones entre el mercado como autorregulador y el Estado como regulador en última instancia. Y por eso ustedes saben que está para comentarios un decreto que establece unos nuevos lineamientos para las operaciones de repo. Lineamientos que, por cierto, en parte ya fueron adoptados por el propio Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia. De manera que esto, pues lo que muestra es que ese nuevo entendimiento es producto de un consenso. Y ese decreto nosotros creemos que va a ser muy productivo, porque es un decreto que permitirá pues, limitar la exposición, limitar los riesgos, tanto de una sociedad comisionista de bolsa a un volumen total de repos, como los repos en una sola especie, como porcentaje o participación en el valor total de ese papel. En fin, nos va a permitir también asegurar que blindamos los vasos comunicantes, los separamos para que las operaciones de repo no contaminen otro tipo de operaciones en las sociedades comisionistas de bolsa, en donde no tengan, digamos, ese tipo de conexión o interdependencia o vasos comunicantes. Eso es lo que hace ese decreto y eso es muy positivo. También, por supuesto, el mercado pues, ha ido avanzando en otras áreas que, si bien no responden a la crisis, pues sí podría uno decir que, dados esos avances regulatorios, estas crisis van a ser menos frecuentes. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros hemos promulgado algunos decretos, el primero de ellos, un decreto donde cambiamos las reglas de juego para los fondos de inversión colectiva,
donde definimos que los fondos de inversión colectiva tienen, digamos, 3 capítulos, 3 áreas diferentes que se deben manejar cada una de ellas con un criterio profesional especializado, la labor comercial, la labor del back office y la labor del custodio de los papeles. Y una de las lecciones que aprendimos con la crisis es que ese custodio debía ser independiente y que por lo tanto pues no se podrían usar esos títulos para respaldar otro tipo de operaciones, como ocurrió desafortunadamente en el episodio que tanto lamentamos. De manera que aprendimos y avanzamos en la dirección correcta de darle a los fondos de inversión colectiva pues un manejo más profesional. Partimos de un diagnóstico, y es que aunque este es un segmento que ha crecido mucho en Colombia, con las sociedades administradoras de inversiones, las SAIs, o lo que ha sido el desarrollo de nuestros propios fondos en las sociedades fiduciarias, fondos de pensiones, en fin, sabemos que estos fondos de inversión colectiva han tenido un crecimiento importante, pero la verdad es que todavía estamos rezagados frente a lo que son nuestros parámetros de comparación, y la participación en el PIB de los saldos o los fondos o los activos administrados por los fondos de inversión colectiva es todavía pequeña en Colombia, es 6% del Producto Interno Bruto, y tenemos que hacer un esfuerzo porque esto crezca como mecanismo de movilización del ahorro y como un mecanismo, digamos, eficiente de asignación del ahorro hacia la inversión. Entonces, por eso esos decretos están orientados a buscar ese propósito, a que se acelere y se dinamice el desarrollo de los fondos de inversión colectiva, las llamadas carteras colectivas. También quiero referirme a un tema importante en el que ha habido avances que tiene que ver con el MILA. Este fin de semana estuvimos reunidos en Santiago de Chile los ministros de Hacienda de los países de la Alianza del Pacífico, y como ustedes se imaginarán, el tema del MILA ocupó una parte importante de nuestra agenda. Porque el MILA es una de las iniciativas más importantes que se ha tomado en materia de integración del mercado de capitales en Colombia, y de paso hay que decirlo, una iniciativa eminentemente privada, una iniciativa que realmente ha tenido un gran liderazgo en el propio sector privado y particularmente en la Bolsa de Valores de Colombia, con las demás bolsas. Nos corresponde a los funcionarios públicos reforzar lo que el mercado quiere hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, asegurando el compromiso de la Bolsa Mexicana de Valores de ingresar al MILA. Nos comentaba el secretario de Hacienda y Crédito Público de México que la ley de reforma financiera ha avanzado a muy buen ritmo. Se espera una primera votación en el Congreso mexicano en los próximos meses, casi que semanas, para que esto sea una realidad antes de terminar el año y con esto quede habilitado México y la Bolsa de Valores de México, o la Bolsa Mexicana de Valores, para ingresar al MILA. Yo creo que, a juzgar por las opiniones y la visión y el programa que tiene en mente el secretario de Hacienda, Videgaray, esto va a ser una realidad en un año, en menos, vamos, a mediados del próximo año ya podríamos decir que México hace parte del MILA. Y adicionalmente avanzamos en la dirección de permitir que el MILA sea un escenario para la transacción no solo de acciones en el mercado secundario, sino también para las inscripciones en el mercado primario. Es decir, que cualquier empresa que se inscriba o que inscriba sus papeles, sus acciones, en cualquiera de las 3 bolsas hoy o 4 bolsas mañana, esas OPAs, esas inscripciones se puedan transar inmediatamente por cualquiera de las sociedades comisionistas en los diferentes mercados que hacen parte del MILA. Y el paso siguiente, Colombia ya hizo eso, Colombia ya autorizó por la vía de un decreto que se firmó recientemente la transacción con estas inscripciones en el mercado primario. El paso siguiente, que está, digamos, en el programa de trabajo de los ministros de Hacienda, es que el MILA sirva también como plataforma para la transacción de instrumentos de renta fija. Es decir, que podamos utilizar el MILA en el capítulo de renta fija muy pronto, de manera que tenga, digamos, ese dinamismo adicional. Estos son los avances en materia de la integración del mercado de capitales de los países de la Alianza del Pacífico. Otro aspecto en el que hubo cambios importantes desde que nos reunimos la última vez
y que yo creo que ya han dado buenos resultados, y es la reducción del impuesto a las ganancias de capital para los inversionistas extranjeros en nuestro mercado de renta fija, bajarlas del 33 al 14%, ha resultado en algo muy positivo, y es que hoy la participación de los fondos internacionales en el saldo total de TES pasó desde 6% en diciembre del año pasado a 10% hoy en día. O sea, tenemos unos fondos mucho más activos que obviamente entendieron la importancia de la reducción de los impuestos y están aprovechando la oportunidad de tener papeles en el mercado de capitales colombiano. Esto es muy importante porque le da más liquidez aún a los TES, le da más profundidad a ese mercado y nos permite cerrar brechas, hacer más arbitraje entre las tasas de nuestros papeles soberanos en los mercados internacionales y los papeles en el mercado colombiano. Teníamos unos diferenciales exageradamente grandes, de casi 200 puntos básicos, por ejemplo, entre los TES globales y los TES, y esto se ha cerrado, se ha comprimido de una manera notable, gracias en parte a esa disposición de la reforma tributaria. De forma tal que ese es un avance considerable que le da al mercado más liquidez y más profundidad. Ha coincidido naturalmente esto con la distorsión de las tasas de interés a nivel global. Hemos visto todos cómo las tasas de los papeles del Tesoro americano han subido y de la mano del aumento de esas tasas, pues prácticamente las de todos los demás emisores soberanos, y la deuda pública colombiana pues no ha sido la excepción. Nosotros estábamos muy satisfechos de ver a comienzos de este año tasas de los TES de 2024 a niveles del 5% menos, hoy estamos al 7%, pero cuando veíamos las tasas del 5% a comienzos de este año sabíamos que eso no iba a durar eternamente, sabíamos que esas tasas pues eran tasas reales muy bajas para lo que ha sido la media histórica colombiana. Estábamos hablando de tasas reales del 3%, son tasas muy bajas que probablemente no eran sostenibles gracias a la gran liquidez internacional y a la política monetaria de los Estados Unidos en particular. Hoy estamos en 7%, todavía sigue siendo una tasa baja en la perspectiva histórica, ojalá la podamos mantener en esos niveles, ojalá podamos asegurar que las tasas no se suban, pero la realidad es que en esta materia estamos en una economía globalizada, integrada, y mucho va a depender de qué pasa con las tasas del Tesoro americano. Y yo creo que la gran mayoría de los analistas coinciden en que lo único que pueden esperar de las tasas del Tesoro americano es que suban, con la normalización de la política monetaria en ese país. De manera que podemos decir que sí, ha habido un ajuste de tasas, subieron 200 puntos básicos, ha generado una desvalorización de los portafolios en nuestro país, pero también hay que contrastar esas desvalorizaciones con lo que fueron las utilidades previas, con un descenso de las tasas que fue muy acelerado, un descenso pues que las llevó a niveles que eran realmente bajos, inferiores al 5%. Pero al mercado como un todo le ayuda a que haya mayor liquidez, y por eso la importancia de la participación de los inversionistas extranjeros. Nos criticaron en su momento de que esto iba a abrir la puerta para la entrada de capitales, iba a generar presiones hacia la revaluación. Yo les quiero decir, son el tipo de decisiones que un ministro de Hacienda tiene que tomar y donde no hay espacio para las aguas tibias. Y yo dije, ¿qué es más importante para el país? Reducir el costo del capital, reducir ese diferencial de tasas entre los TES globales y los TES en el país, darle más liquidez al mercado de los TES, que es un problema estructural, es un problema que va a ayudar a largo plazo al financiamiento de las empresas, reducir ese costo del capital, permitiendo más inversión extranjera. Yo inmediatamente pensé que eso era superior en términos de objetivo de política pública a tratar de evitar la revaluación del peso. Más importante que el mercado de capitales sea más profundo, que le ofrezca mejores oportunidades de financiamiento a las empresas. Y por eso tomamos la decisión, que fue controvertida en su momento, de bajar los impuestos. De manera que en esto yo creo que se actuó con responsabilidad. Yo estaba almorzando con los representantes a la Cámara que están aquí en Cartagena y que han estado participando de este evento de la Comisión Tercera, y la verdad es que a ellos hay que agradecerles, como a todos los congresistas, pero en particular a los miembros de las comisiones terceras, porque tuvieron
la firmeza para tomar esa decisión, que no era una decisión fácil, y bajar esas tasas de tributación que han sido, considero yo, muy saludables. ¿Qué otros temas regulatorios considero que vale la pena mencionar? Aparte de estas decisiones, déjenme, hago aquí un breve repaso de lo que era mi presentación en PowerPoint, de lo que ya creo que he dicho la gran mayoría. Tal vez les voy a hablar un poco de lo que está en la agenda pendiente. Bueno, está el decreto que reglamenta la custodia de valores. Hice referencia a él indirectamente cuando hablé de los fondos de inversión colectiva, pero la idea es que esa actividad de custodia sea pues independiente, sea muy profesional, sea digamos algo garantista para el inversionista, que le da más transparencia y más eficiencia al mercado de valores al proteger al inversionista. Esto yo creo que fue bien recibido. Y tal vez mencionar, el único que me falta es las normas que se han sacado y que se van a sacar en términos de los requerimientos de capital basado en riesgo. Entonces, ya se expidieron las normas de los establecimientos de crédito, donde nos focalizamos en el numerador, es decir, en la calidad del patrimonio técnico. Ya también los decretos que afectan a los fondos de pensiones ordinarias o obligatorios y el FOMPET, donde ahí lo que hicimos fue ajustar la medición del riesgo operacional, que es un factor que afecta al denominador de los requisitos de capital, y estamos trabajando en, digamos, mejorar la medición de la calidad del capital en los demás agentes, en particular fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades de administración de inversiones. Uno de los temas en los que estamos trabajando, y el doctor David Salamanca es el responsable de esa materia, es en la medición, en los ajustes que requieren, digamos, la revisión que estamos haciendo en la medición de los activos ponderados por nivel de riesgo de las sociedades comisionistas de bolsa. Como ha sido ya lo usual y el estándar nuestro en esta materia, siempre publicar el borrador de decreto primero para recibir comentarios. Y aquí quiero agradecer muy especialmente el profesionalismo, la oportunidad, el interés que permanentemente la Bolsa de Valores de Colombia, el doctor Juan Pablo Córdoba, siempre están enviando comentarios muy puntuales, muy concretos, que lo único que nos han ayudado es a mejorar los decretos. Así que muy bienvenido ese trabajo de hacerle el análisis a los borradores de regulación que nosotros publicamos. Esto, en nuestro punto de vista, es buen gobierno. Buen gobierno es transparencia, información, escuchar al mercado, ver cómo se pueden perfeccionar las normas, y yo creo que todos estos decretos de los que les he hablado son mejores de lo que hubieran sido si no hubiéramos recibido los comentarios, si no los hubiéramos colgado de la página web del Ministerio. De manera que ese es el panorama en materia del mercado. Yo creo que el mercado va bien, estoy optimista, creo que por supuesto estamos expuestos a estas tendencias internacionales. Hicimos en la reunión de los ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico, hicimos un acuerdo, y es que vamos a llevar posiciones unificadas a las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y a la reunión de ministros de Hacienda de las Américas, para que el punto de vista de nuestros 4 países tenga más influencia. ¿Y qué mensaje queremos darle a las autoridades monetarias de los Estados Unidos? Que ojo, que con sus decisiones y sus anuncios pues se afectan los mercados, y se afectan mucho países como los nuestros, que están muy insertados, que están muy globalizados. Entonces, lo que queremos es que nuestra voz tenga más impacto, tenga más resonancia, y por eso creemos que es muy importante que actuemos coordinadamente, porque sabemos que en este escenario de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, pues lo que menos le conviene a nuestros países es que haya volatilidad, que haya ruido. Todos sabemos que la política de Estados Unidos se va a tener que normalizar,
y que probablemente esto implica aumento de las tasas de interés, pero lo que quisiéramos evitar es que esto se haga con muchísima volatilidad, con mucho ruido. Eso a nadie le conviene, que hay es que asegurarse que esto se hace de una forma que los mercados la asimilan con tranquilidad y con estabilidad. Entonces, optimismo porque tenemos sector sólido, tenemos un mercado que ha estado dinámico en términos de inscripciones, de papeles, emisiones. Las cifras son buenas, no son extraordinarias, pero son buenas en términos del número de emisiones y los valores emitidos. Tuvimos el martes la emisión de 900.000 millones de pesos de bonos de Ecopetrol. Me parece que el mercado lo asimiló muy bien, una emisión sobredemandada. Me parece que los spreads sobre los papeles del gobierno no fueron muy altos, estuvieron dentro de lo razonable. Esto quiere decir que está abierto el camino para que otros emisores que puedan estar con dudas en estos momentos de volatilidad lo hagan. Ojalá que el sector corporativo colombiano siga el ejemplo de Ecopetrol y haga sus emisiones, porque el mercado lo que demostró esta emisión de Ecopetrol es que tiene la liquidez, tiene el apetito y se han calmado las aguas. Se han calmado las aguas. Entre otras cosas, se han calmado porque hemos tomado medidas que también le han ayudado a los actores que más dificultades han tenido, particularmente a las fiduciarias. ¿Qué medidas tomamos con respecto a las fiduciarias? Pues que puedan tener el acceso a los recursos del FRECH para hacer los swaps entre los títulos de deuda privada y los TES. Y después llevar a los TES, pueden llevar los TES a las operaciones de repo con el Banco de la República. Eso fue muy bien recibido por las fiduciarias y le ha dado tranquilidad al mercado. Hablo ahora un poco sobre la situación económica del país. En momentos de tensión, como los que se viven hoy en día, pues es bueno reafirmar una vez más que Colombia es un país hoy en día ejemplar en materia económica. Somos uno de los países con mejor desempeño, y yo me atrevería a decir no solo en América Latina, sino a nivel mundial. No solo por nuestro crecimiento, que si bien está por debajo de lo que nosotros aspiramos como sociedad, es uno de los crecimientos más altos hoy en América Latina, es el país con el tercer mayor crecimiento en América Latina. El primero es Perú, que este año crecerá un 5.5, Chile en segundo lugar 4.5, Colombia está, nuestro pronóstico 4.5, pero digamos que si reflejamos el consenso de los analistas, el rango está entre 4 y 4.5. La posición del gobierno es 4.5, pero esto en el entorno mundial hoy es un muy buen resultado. Pero más que eso, más que el crecimiento de este año, que naturalmente está afectado por lo que está pasando en el exterior, y a nosotros muy particularmente nos afecta la situación de Venezuela. Recordemos que Venezuela tuvo una contracción, una caída en su Producto Interno Bruto en el primer trimestre, y el dinamismo de las exportaciones a Venezuela pues se ha perdido. Entonces ese es un factor que le genera a Colombia, digamos, un factor de desaceleración. Entonces, este panorama internacional pues no es el más favorable, como tampoco lo es lo que está pasando con nuestros socios comerciales en Europa y también en los Estados Unidos. Por eso un resultado del 4,5%, como nosotros pronosticamos, es un muy buen resultado. Pero decía que más que el crecimiento de este año, lo que los colombianos realmente debemos sentirnos muy orgullosos, y es el principal indicador a proteger y asegurar que no muestra ningún debilitamiento, es la tasa de inversión. Hoy en Colombia se invierte el 28% del Producto Interno Bruto. Es la cifra más alta de toda nuestra historia, toda, desde que existen cuentas nacionales. Y es la segunda más alta de América Latina. Es la más alta de los países de la Alianza del Pacífico, entre otras cosas. Tenemos la tasa de inversión más alta. Esa es la semilla del crecimiento. Eso refleja confianza, ánimo, optimismo. El país está invirtiendo. El país ve, digamos, que hay un futuro positivo. Y yo lo decía hace un año acá, y lo he repetido en una gran cantidad de foros desde ese momento, que la verdad es que nuestro modelo económico es un modelo que está edificado en 3 pilares. Y yo creo que los colombianos, sobre todo en estos momentos de dificultad, tenemos que reafirmarnos en esos pilares y no dejar que esos pilares se vayan a debilitar. El primer pilar es la baja inflación, que ha resultado de una política monetaria bajo un gran estándar de profesionalismo, de independencia, de autonomía, una política monetaria que ha dado muy buenos resultados al país. Una inflación del 2.2% es, puesto en términos muy sencillos,
la inflación más baja que ha tenido el país y la inflación más baja que hemos visto todos los que estamos aquí en nuestras vidas. Así de sencillo. Porque es la inflación más baja desde 1955. Entonces, primer gran resultado, baja inflación. Segundo pilar, hemos adoptado un modelo de integración con la economía mundial. Esa es la realidad y nos ha funcionado bien. Hemos adoptado un modelo donde nuestra economía se ha insertado en la economía mundial, tanto en los mercados de bienes y servicios como en los mercados de capitales. Y ese proceso nos ha dado un buen dividendo. Pensemos, por ejemplo, en el crecimiento de nuestras exportaciones. Pensemos, por ejemplo, en la inversión extranjera en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, en las inversiones tanto de empresas colombianas que se listan en mercados internacionales como de empresas internacionales que han hecho transacciones a través de la bolsa en Colombia. Todo eso es gracias a ese pilar de la integración con la economía mundial. Por supuesto, la integración con la economía mundial presenta oportunidades y retos, porque en cualquier momento, en cualquier coyuntura, pues esa inserción significa que lo que pasa en otro país nos afecta, o que en un momento dado podemos tener un aumento considerable en las importaciones de un determinado producto que ponen aprietos a los productores nacionales. Pero los beneficios generales de la inserción son suficientemente grandes de esa integración como para poder decir que la política pública se debe encargar de atender esos casos particulares donde se generan las dificultades. Los beneficios son tan grandes como para poder dar el espacio, los recursos para atender esas necesidades puntuales. Si hoy hay dificultad porque algún productor en el agro colombiano se siente afectado por las importaciones que vienen de algún país, pues en primer lugar se puede atender la situación de ese productor y también hay que reconocerlo, muchos de estos tratados establecen cláusulas de escape que permiten temporalmente tomar medidas para frenar una importación si es que ha habido un crecimiento exponencial de ese producto en sus importaciones al país o si es que se está vendiendo en el mercado colombiano a unos precios artificialmente bajos que no corresponden a los costos de producción. Esos mecanismos de salvaguardia están previstos en todos los tratados de libre comercio y el país los puede utilizar y no van a poner en tela de juicio la inserción internacional de la economía colombiana. Se utilizan precisamente para atender coyunturas puntuales en sectores que tengan dificultades. El tercer gran pilar sobre el cual está edificada la economía colombiana es el pilar sobre el que yo quiero llamar más la atención en este escenario, es el pilar fiscal. Colombia adoptó, después de la crisis de finales de los años 90, un modelo en el que paso a paso, a través de una gran cantidad de reformas, fue buscando el equilibrio fiscal. Equilibrio que finalmente logramos el año pasado. Tuvimos un superávit de 2 billones de pesos en el sector público consolidado. En el 2010, cuando empezó este gobierno, el déficit era de 18 billones de pesos. El año pasado tuvimos un superávit de 2 billones de pesos. Esto es resultado de medidas deliberadas. Esto es resultado de decisiones concretas, como por ejemplo el pasar una ley en el Congreso de la República que establece una regla fiscal que es perentoria, que establece el máximo déficit que puede tener el gobierno en un determinado año. El máximo déficit de este año es 2.4% del PIB para el gobierno central. El año entrante es 2.3% del PIB. Y esa regla fiscal establece no solo unas metas puntuales, cada 4 años, como la tendremos el próximo año con 2.3% del PIB, sino una obligación adicional. Año a año el déficit tiene que disminuir con respecto al anterior. Es una ley sumamente sencilla, ustedes se la deberían leer, son 2 o 3 páginas, pero 2 o 3 páginas que hacen del manejo fiscal ortodoxo, prudente, responsable, una realidad en Colombia. Es como ponerse una camisa de fuerza, y esas camisas de fuerza pues necesariamente generan restricciones. No podemos tener más déficit. ¿Y por qué eso? Eso no es un capricho. Si ustedes ven todos y cada uno de los comunicados de las agencias calificadoras de riesgo
cuando nos han mejorado la perspectiva, como pasó con Moody's y con Fitch, o cuando nos han hecho los incrementos, las mejoras en la calificación, como pasó con Standard & Poor's. Todos y cada uno de ellos hacen referencia a la regla fiscal, a la importancia de la regla fiscal. ¿Por qué? Porque es la garantía para un inversionista de que la deuda va a ir disminuyendo y que el perfil de riesgo de nuestra nación va mejorando. Y de la mano de la mejor calificación del gobierno y de las menores tasas de interés para los papeles del gobierno, pues también van las mejores calificaciones y las menores tasas para todas las empresas emisoras, para todos. Esto es un beneficio colectivo. Entonces, no es un capricho, es una decisión que tiene un costo en el corto plazo, pero un dividendo en el largo plazo. Es una inversión. Tener esa regla fiscal es una gran inversión que ha hecho el país. Y lo digo en momentos en los que hay muchas presiones de gasto, porque necesariamente esas presiones de gasto tenemos que compatibilizarlas con esa meta de la regla fiscal. Entonces, para aumentar el gasto en algunos sectores no hay alternativa sino o reducirlo en otros y hacer una recomposición del gasto o buscar más ingresos. Porque aquí tenemos una carta de navegación de la cual no nos podemos salir, para beneficio del país, para beneficio de la economía y para beneficio de los mercados de capitales. Esos son los tres pilares y esos pilares nos han dado buenos resultados. Nosotros tenemos que consolidar esos tres pilares para que haya no solo plena conciencia de lo positivo que resultan para todos y cada uno de los colombianos, sino un pleno entendimiento de lo que significa para Colombia, hoy en el escenario internacional, poder ser calificado como un país serio, responsable, de buen manejo económico. El fin de semana que estuve en Chile tuve la oportunidad de reunirme con varios empresarios y el mensaje que recibe uno del exterior es realmente gratificante. ¿Cuál fue el mensaje de todos los empresarios con los que nos reunimos en Chile? Qué bien anda Colombia, qué bien, buen desempeño han tenido las inversiones en Colombia, qué país serio, responsable en su manejo de su economía, un país atractivo para la inversión que se traduce en empleo, porque el final de todo esto es poder generar más oportunidades de ingreso y de trabajo para los colombianos, y eso es lo que estamos haciendo. Esta semana, por ejemplo, tuvimos la visita de dos inversionistas, el presidente de Starbucks, que ingresa a Colombia, y el presidente de FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola en América Latina, que tomó la determinación de invertir en una planta de $200 millones en Tocancipá, la más moderna que van a tener en todo el continente para el embotellamiento de bebidas. De manera que esto da resultados y le da beneficios a los colombianos. Por último, tenemos una coyuntura difícil en el sector agropecuario. Yo creo que todos tenemos que entender la gravedad de la situación, por diversas razones, por caídas en los precios internacionales, por malas cosechas, por el encarecimiento de los costos de producción. Todo esto cambia de sector a sector, pero al final el diagnóstico es parecido, una baja rentabilidad en el agro colombiano. Tenemos que responder a esta situación con patriotismo, pensando en la familia campesina colombiana. Y vamos a tener que hacer esfuerzos adicionales para apoyar a la familia campesina colombiana, sin poner en entredicho los tres pilares, sin sacrificar ese manejo de nuestra economía, que es hoy el que permite que el país progrese, que el país avance, que tenga la menor tasa de desempleo mensual desde que llevamos esa estadística, el que permita ser el país de tercer mayor crecimiento en América Latina, el segundo de mayor inversión. No podemos poner en peligro eso, pero sí tenemos que atender a una realidad en la familia campesina. Esto va a requerir esfuerzo. Vamos a tener, digamos, que asumir ese reto todos como sociedad. Ya vimos, digamos, el caso puntual y particular del sector caficultor, pero lo que estamos viendo hoy en Colombia es que eso se está repitiendo en el sector lácteo, en el sector de la papa, en el sector de la cebolla, en el sector de los cítricos. Hay dificultades. Tenemos que actuar con mucha sensatez, con mucha mesura, buscando los mecanismos más efectivos. El gobierno ya anunció hoy una de las primeras medidas
para atender esta situación. Y quizás de todas ellas, la que afecta de manera más transversal a todos los sectores del agro colombiano es el costo de los fertilizantes y de los agroinsumos. Por eso el Gobierno Nacional hoy va a expedir un decreto eliminando los aranceles para aquellos fertilizantes y agroinsumos que todavía tenían algún nivel de protección, para reducir su precio. También, como lo anunció el señor presidente, mover al régimen de libertad vigilada el precio de estos fertilizantes y agroinsumos, por la sencilla razón de que vemos que hay diferencias muy grandes en los precios entre un lugar y otro. Y es necesario ampliar la órbita de la intervención y de la regulación para no dejarla como está hoy a nivel del productor y llevarla hasta el nivel del expendio al detal, para poder tener un mejor control del precio de estos agroinsumos. Estas son medidas que buscan atender esa coyuntura, esa dificultad con los costos de producción. Pero por supuesto, este es un debate que comienza, en el que yo insisto, tendremos que combinar, por un lado, una visión futurista de largo plazo del agro colombiano, donde podamos invertir en mejorar la productividad. Si de algo estoy seguro yo, es que con la riqueza de nuestros suelos, con nuestra geografía, con la posibilidad de tener varias cosechas al año, nosotros debemos ser un país no solo cuya agricultura no requiera subsidios, sino que sea una potencia, que podamos producir de manera muy competitiva y al mismo tiempo generarle buenos ingresos a los trabajadores del agro en nuestro país. De manera que esas inversiones tienen que ser estratégicas, tienen que tener un alto contenido de bienes públicos, como las vías, los distritos de riego, que nos permitan beneficios muy generales y algunas intervenciones puntuales en sectores específicos que tengan dificultad. Esa es una agenda. En esa agenda estamos trabajando, en esa agenda estamos comprometidos con patriotismo, nuestro mensaje a las familias campesinas colombianas. El gobierno no los va a dejar solos. El gobierno es perfectamente consciente de las dificultades y los beneficios del buen momento económico en Colombia, los dividendos que nos está dando este buen modelo económico, tenemos que poderlos canalizar para apoyar a los sectores que estén más rezagados. Tenemos nuestro norte bien claro. Nuestra meta es convertir a Colombia en un país desarrollado. Tenemos clara la ruta. No nos vamos a desviar de esa ruta, pero sí vamos a ayudar a sectores que estén un poco más rezagados, para que puedan acelerar el ritmo y podamos llegar todos al mismo tiempo a ese puerto de destino que es el desarrollo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Cárdenas. Muy complacido con el optimismo que estamos viendo y realmente sabemos que vamos a salir adelante porque en Colombia hay mucho talento. La pregunta mía es, todas esas políticas del gobierno para sacar adelante el agro, ¿van acompañadas de un plan de buen gobierno para garantizar que realmente no suceda como sucedió en el pasado? Todo lo que se haga en el sector rural colombiano tiene que ser producto de un debate grande. Yo creo que esto no puede surgir de una manera apresurada, que busque, digamos, ponerle paños de agua tibia al sector rural. Tenemos que ir a lo estructural, a lo fundamental. Eso va a requerir de una discusión amplia, donde participen el estamento político. Muchas de estas decisiones tenemos que tomarlas en el Congreso de la República, donde participen los gremios, pero también donde participen los productores directamente, donde podamos escuchar muchas voces. También tenemos que poder traer a este debate que tal vez el país no lo había posicionado en su agenda, y la realidad es que es el tema prioritario. Tenemos que traer a este debate la experiencia internacional. Tenemos que buscar, por ejemplo, los casos de éxito con la agricultura en Chile, la agricultura en Perú, para no irnos muy lejos. También el conocimiento experto de universidades, de centros de investigación. O sea, tenemos que darle a este tema
hoy en día en Colombia una notoriedad, un nivel que no había tenido en los últimos años. Yo creo que esta es la realidad que está apareciendo y que hoy, digamos que el país está viendo con mucha más claridad. Ojalá que esto nos permita canalizar esa discusión de una manera constructiva, donde podamos decir, pues, cuáles son aquellas inversiones, cuáles son aquellos, digamos, usos de esos recursos que nos van a dar el mayor dividendo en términos de productividad y de competitividad hacia adelante. Yo creo que el tema está en la agenda, quedó muy alto en la agenda, tenemos que escuchar al país, esa es una realidad, no la podemos ignorar. Tal vez muchos de los aquí presentes, por las naturalezas mismas del oficio, del trabajo, estamos más en el sector urbano, pero la realidad rural de Colombia es diferente y hay que dedicarle a esto no solo recursos, atención, sino una parte grande del esfuerzo intelectual. Ministro, muchas gracias. Tengo el atrevimiento de hacerle una pregunta aquí en nuestro foro, pero precisamente con el énfasis en el modelo económico que se ha venido desarrollando en el país y que compartimos plenamente y que los beneficios, como usted bien menciona, se traducen en un nivel de inversión elevado y el deseo de muchos inversionistas locales e internacionales de hacer más cosas en Colombia. Esas intenciones de inversión, desafortunadamente en el pasado reciente, han encontrado, digamos, como dos cuellos de botella que han desanimado un poco a algunos inversionistas y tiene que ver con el tema ambiental y con el tema de las consultas con las comunidades. Sabemos perfectamente que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República están trabajando en algunos temas que podrían ayudar a dar mayor claridad y mayor celeridad en los dos frentes y sobre todo un marco que rija, digamos, esas consultas con las comunidades para los proyectos de interés nacional. ¿Por qué no nos comenta un poquito de cómo van esas dos iniciativas y cuál es la visión del gobierno para darle esa precisamente mayor seguridad a los inversionistas? Ambiental y… De las consultas con las comunidades. Perfecto, muy bien. Antes de contestar la pregunta, quiero hacer una referencia al senador Antonio Guerra de la Espriella, que está en la primera fila, a quien no había saludado. El senador Guerra preside hoy en día la Comisión Tercera del Senado de la República y es una persona que pues no solo lleva una larguísima trayectoria en nuestro Congreso y particularmente en las comisiones económicas y particular y específicamente en la Comisión Tercera del Senado, sino que jugó un papel muy importante en la discusión de la reforma tributaria y del capítulo que yo les acabo de mencionar en materia de reducción de impuestos a los inversionistas, a las inversiones extranjeras en nuestro mercado. Estas cosas el gobierno las propone, pero realmente el que decide es el Congreso. Y menciono al senador Guerra porque la diferencia de opiniones con respecto a cómo gravar estos capitales llegó hasta el último minuto de la discusión que puede tener un proyecto de ley y es en la conciliación entre textos de Senado y de Cámara. Y allí fue donde ya tomamos la decisión final y el senador Guerra jugó un papel muy importante en mover la balanza en la dirección de darle a nuestro mercado más profundidad y darle, digamos, el nivel de competencia que tiene hoy con la participación de más inversionistas extranjeros. Con respecto a las preguntas del doctor Córdoba, yo diría que nosotros tenemos, digamos, que todo este proceso de construcción y desarrollo del país, tenemos dos elementos que de alguna manera pueden ser vistos o se han visto como cuellos de botella. Uno el del licenciamiento ambiental, otro el del licenciamiento social, que en el caso particular nuestro es el proceso de consultas previas con las comunidades, digamos, que son minorías en nuestro país, comunidades indígenas, afrocolombianos, raizales, donde por virtud de que Colombia adhirió a una declaración de la OIT, nosotros hoy tenemos la obligación de hacer esas consultas previas. Cuando se pueda generar algún impacto, donde se pueda generar alguna dificultad
con comunidades que son parte de las minorías en nuestro país. Para nadie es un misterio que tanto el proceso de licenciamiento ambiental como el proceso de consultas previas toman más tiempo de lo que los inversionistas quisieran. Y muchas veces se vuelven en un obstáculo, en una dificultad. Esto lo vemos todos los días en dos sectores críticos, el sector minero energético y el sector de infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Colombia tiene que ser respetuoso de las consultas previas y respetuoso del licenciamiento ambiental, es nuestra biodiversidad. Pero eso no quiere decir que eso sea lento y que sea impredecible el tiempo. Entonces, ahora el gobierno creó una nueva figura, que son los PINES, los proyectos de interés nacional y estratégico. Entonces, será el gobierno nacional el que identificará cuáles son esos PINES, y un proyecto que se ha identificado de interés nacional y estratégico es un proyecto en el que se pueden acelerar los trámites, porque si hay alguna dificultad, porque hay diferencias de opinión entre diferentes entidades que tienen responsabilidades, el proyecto y su decisión se puede elevar hasta el Consejo de Ministros, para que sea el Consejo de Ministros el que dirima esas disputas y tome una decisión. Por ejemplo, si hay diferentes puntos de vista en la parte ambiental, en la parte social, y no se toman las decisiones, se eleva al Consejo de Ministros para que se tome la decisión. Entonces estamos trabajando. También estamos trabajando en una reglamentación de la consulta previa por una vía administrativa, no legal, para ponerle términos, para poderle poner a la consulta previa un orden donde pues la figura se utilice, pero que también le dé garantías al inversionista de que los tiempos no se van a extender indefinidamente, sino que las comunidades indígenas tienen un determinado tiempo para opinar, para poner sus puntos de vista. Son dos áreas en las que tenemos que trabajar intensamente, porque es cierto, son dos áreas que tienen en este momento dificultades y han generado dificultades para los inversionistas. Y esto es particularmente cierto y válido ahora que arranca el proceso de concesiones de infraestructura de transporte de cuarta generación. Anoche, el Consejo de Política Fiscal, el CONFIS, aprobó las primeras vigencias futuras del programa de cuarta generación para la vía Girardot-Puerto Salgar. Es un proyecto que requerirá inversiones de $1 billón de pesos, $1 billón de pesos, terminado en el 2017, para tener una vía en muy buenas condiciones, en muy buenas especificaciones, desde Girardot hasta Puerto Salgar, con lo cual se va a desembotellar todo el flujo vehicular que viene del sur oriente del país, Putumayo, Huila, Caquetá, y que va viene hacia la costa atlántica colombiana. Uno de los primeros proyectos, en los próximos 2 meses saldrán 9 a licitación. Ya con la aprobación anoche de las vigencias futuras de ese primer tramo, pues vamos a tener la apertura a la licitación, donde ya hay unas firmas precalificadas. Y como hecho novedoso de esas vigencias futuras, para atraer más inversión extranjera y sobre todo financiamiento en dólares, el 30% de las vigencias futuras de este proyecto se van a pagar en dólares. Obviamente esta es una opción que puede ejercer el concesionario, no es obligatorio, pero si quiere traer financiamiento externo, el 30% de las vigencias futuras serán pagaderas en dólares. De manera que es muy importante esto para el desarrollo del mercado de capitales, porque el financiamiento que van a requerir estos programas de cuarta generación es enorme. El programa tiene un valor total de inversiones de cerca de 47 billones de pesos, de los cuales el 70% tendrá que ser financiado en los mercados, así que ustedes van a tener mucho trabajo.